Bienvenidos a un programa de teatro crítico en el que vamos a hablar con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española y teniendo de referencia el que se dio hace 10 años en este formato de teatro crítico en el que Sharon Calderón y Gustavo Bueno pues trataron un poco la perspectiva y la vigencia de dicha Segunda República. Para ello hoy contamos con la presencia de José María Fernández. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. También de José María Rodríguez Vega. Buenas tardes, José María. Hola. Y de Daniel López. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues sin más, pues por el orden que me habéis aparecido en la pantalla, si queréis, iniciamos la ruleta de intervenciones. José María Fernández, pues todo tuyo. Coméntanos un poco pues la perspectiva que tienes al respecto de esta Segunda República. Como visión general y previa, yo creo que cuando hablamos de la Segunda República Española hay que, sobre todo cuando se habla desde la perspectiva del pensamiento filosófico de Gustavo Bueno, hay que hablar de eutasia. La palabra clave es eutasia, o si se quiere, la falta de eutasia, distasia. Digamos, la explicación de todo está ahí. Entonces, desde el punto de vista filosófico, creo yo, a mi manera de ver, ese es el problema. Y después hay otro punto, un punto de vista a tener en cuenta sería la idea esa de, digamos, el entorno, la idea de la distinción que hace Bueno de entorno, contorno y entorno para explicar también el proceso político seguido, las interrelaciones que tiene. Todo esto, ambas cosas están relacionadas con otra cuestión que de los politólogos y los historiadores, que sería el tema de la legitimidad del sistema. Y por último, entonces hay otras ideas que son, es que lo tengo anotado aquí, que no lo leo. Así, el tema de los mitos, el tema de los mitos que son crecientes, los mitos para explicar la Segunda República, a mi manera de ver, son crecientes, de tal forma que ahora se está dando una explicación de la Segunda República que va más allá de los hechos reales que pasaron, que se intenta dulcificar aquello ocultando determinadas cosas y poniendo de relieve otras que muchas veces son de carácter mítico, de mitos oscurantistas. Y bueno, esa sería la visión global del asunto, que podemos entrar después a ver pormenorizado todo esto y más cosas que... Eso es muy bien, pues José María Rodríguez, una visión general. Bueno, la visión general mía no es de este tipo histórico. Lo primero que del vídeo que habéis citado de Gustavo Bueno con Sharon Calderón, creo que era, Gustavo Bueno ahí dice de que lo principal de la historia es que no vale para nada. Es decir, que lo que él recuerda no sirve porque es subjetivo y cada cual aquí recuerda lo suyo. Y entonces, con el respecto a la República, lo que yo creo que hay una ideología muy grande actualmente y ha sido esta ideología a partir de la transición hacia acá siempre la misma, que es, en definitiva, lo que luego se ha denominado la memoria histórica. Esta ideología parte del hecho se supone del hecho de la República, pero en realidad la República no es una causa material, práctica y positiva de nada, porque duró 2, 3 o 4 años o 9 máximo. Si se supone que acabó en el abril el 14 de abril, me parece, pues hasta la última batalla la cuentan, si no es mucho más corta el periodo exacto de la República. Entonces, como sistema de gobierno, ya desde Aristóteles no hay una distinción entre república y otras, sino que todo estriba en el mejor gobierno, en la eutasia, y no en el hecho de que sea república porque tenga un presidente o porque se ha elegido el presidente o el jefe del Estado por el pueblo o no, porque las formas de elección son múltiples, sino que en definitiva lo que ha habido es tomar la república como ideología de la corrupción misma de la democracia. Es decir, la república es, como memoria histórica, una parte
en que la democracia corrupta se defiende y engatusa al pueblo para poder seguir viviendo, es decir, para poder seguir en la eutasia. Esto es paradójico porque lo que yo afirmo es que la democracia actual está hecha, la transición misma y la democracia y los 40 años que luego ha durado, que ya son bastantes, están hechas por el neofranquismo, no por una izquierda o por una derecha que se diferencien, sino que la élite del poder ha dominado y se ha dividido, mejor dicho, se ha repartido el poder, dividiéndose ficticiamente entre derecha e izquierda. Y sobre todo esto con la ecualización, que ya es, hace ya mucho de la ecualización, no es de ahora. La ecualización la habrá especificado Bueno, bien, pero es mucho anterior al momento en que Bueno habla de ella. Y entonces el debate, todo lo que hay de la Segunda República, es que no fue ella causa apenas de nada, sino que lo que ha sido causa, más que nada, ha sido el franquismo. Es decir, somos todos hijos de Franco. Venimos todos del franquismo y esto es, se le llame neofranquismo, se le llame como se quiera, es evidente, porque yo de que viví, incluso siendo del partido del PSUC, no se vivía el franquismo como un antifranquismo activo, sino como un antifranquismo de pijo, es decir, intelectual, ficticio. Y no ha habido nunca, a menos que pueda ser la ETA o algo así, y también lo niego porque aquí está involucrado los Estados Unidos y la CIA, es decir, está involucrado también en Europa y había que considerar todo esto a nivel de lucha entre imperios. Por ejemplo, el hecho de que la República hoy conviniese a alguien sería alguien que tuviera intereses en la desordenación de Europa. Porque un español que vaya con la bandera republicana por la calle es sencillamente un parachutado. Y no tiene para mí mayor importancia el hecho de que creamos en ella como sistema o no, porque ya desde Aristóteles, os tengo aquí una obra que es de a ver cómo se llama, que no me acuerdo nunca el nombre del hombre este, Alonso de Castillo, de 1511 creo que es, y ya está hablando ahí, basándose en Aristóteles, que simplemente la república es aquella forma de mejor gobierno que eligen los hombres, no dice cuánto, porque esto siempre es variable, y lo demás, pues, hay mucho que debatir. Yo tengo aquí, para hacerlo de hoy, me he apuntado, pues creo que son 10 o 12 páginas, pero no las voy a leer todas, es un rollo. O sea que en esencia yo pienso esto de la república y desde luego lo principal es lo que ha dicho Chema, que es lo de la eutasia política. Es paradójico, pero en realidad es como si viviéramos la misma eutasia. No ha habido después de Franco ninguna ruptura, no ha habido después de Franco ninguna cosa que haya hecho peligrar al Estado, sino que lo que ha habido es, a través del nombre del rey y a través de la fundación de la Constitución, hecha por neofranquistas o por franquistas inclusive, como se ha perdurado en el mismo régimen capitalista burgués o como queramos llamarlo, ya abierto a Europa, que ya no estaba tan cerrado y enclaustrado por el hecho de que era un supuesto fascismo o una dictadura totalitaria, sino que ya estaba abierto a Europa, con los pactos de los Estados Unidos y etcétera, y ha habido una continuidad eutásica. Y esa continuidad ya no es moco de pavo, son 80 años. Entonces, la otra pregunta que es paradójica es, ¿merecía la pena? Es decir, eutásicamente, ¿merecía la pena esta mentira? Y esta mentira política, que Gustavo Bueno mismo es uno de los que dicen que la mentira política puede ser muy buena, puede ser muy positiva en política y que es legítima y normal. Entonces, esta mentira yo pienso que sí, que sí existe. Yo tal vez no podría apoyarla porque me repugna la mentira, pero desde el realismo político lo han hecho muy bien. Hemos durado 80 años y a trancas y barrancas estamos aquí 4 personas, que no seremos el ejemplo de todos, supongo, pero que es un privilegio de españoles en comparación a cuando yo vine a Cataluña, por ejemplo, el que detrás de mí tenga estos libros, Viva la vida que vivo, que es una vida pequeña y burguesa bastante cómoda y que en realidad ahora con el COVID ya es diferente, pero España ha llegado a cotas muy altas, bastante solas, y es debido a esta cuestión que ha habido en el cual la República más ha servido como ideología para discutir en el régimen discutido por antonomasia, que sirve para, como decía Donoso, que sirve para entretenernos, que sirve como un escudo para no afrontar los problemas reales de la política y lo que lleva
a cabo los gobiernos en sus comisiones oscuras y secretísimas, sino que sirve para los diarios y para la calle como ideología política común, pero en realidad la política verdadera ha ido por otros derroteros y nunca se ha desviado demasiado de lo que son los intereses capitalistas de las clases dominantes en España. Que ahora haya Podemos y cosas de estas, yo lo atribuyo a las influencias del imperio y de las luchas entre los Estados Unidos y Europa. No entre los Estados Unidos y China, sino entre los Estados Unidos, China y contra Europa. Porque Europa, en las perspectivas que yo tengo leídas, si no se le pone remedio, será la primera potencia mundial de aquí a 50 años, en cuanto a economía. A pesar de todo lo que hay ahora de... Bueno, no sé cómo acabará la cosa. Y así es lo que yo pienso más o menos. Hay más cosas, pero creo que ya me he alargado bastante, no sé. Está estupendo, José María. Pues, Daniel, una primera intervención de una perspectiva general. Bueno, sí, más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo quisiese empezar con una recomendación, y no es de libros, aunque lo suyo sería que se empapasen leyendo libros sobre el tema, sobre la problemática esta, pero no tienen que ustedes irse más lejos de YouTube. Sigan en YouTube y después de ver esta maravillosa tertulia, pues vayan al canal de Fortunata y Jacinta, donde hizo 11 programas, creo que del Forja 40 al Forja 50, sobre la Segunda República. Muy bien detallado, muy bien documentado, muy bien argumentado, con muy buenas imágenes, en fin. Después también tiene trabajos que serían como escolios de esta serie, que son pues contra la memoria histórica, o por qué se llegó al 18 de julio, o el mito maniqueo de las dos Españas. Porque esa es la cuestión. Yo diría que aquí, claro, la memoria histórica, porque, bueno, esto de la memoria histórica es algo que venía... Bueno, yo no sé exactamente cuándo se fragó, sí, por supuesto con Zapatero de manera oficial, a través del gobierno de la nación, pero esto quizás empezó quizás a finales de los años 90, y de hecho Ricardo de la Cierva tiene un libro que se llama El 18 de julio no fue un golpe militar fascista, y que hablaba de todas estas cosas de la memoria histórica, pero vamos, como si estuviese en 2020, o en 2021. Y claro, era el año 99 de ese libro, y tenía sentido en ese sentido. Bueno, no tenía sentido ninguno, en fin, el sentido era simplemente que era el gobierno del PP que estaba gobernando por entonces con Aznar, y pues lo que hacía falta pues era, digamos, identificar al PP con el franquismo, a través de la figura de Manuel Fraga, porque Manuel Fraga había sido ministro de Franco, que fue lo mejor que hizo, porque después cuando fue presidente de la Junta de Galicia, pues era el feijóismo avant la lettre. Antes de Feijóo, pues todas estas cosas, este atropello que está haciendo el señor Feijóo en Galicia con el español, pues ya lo estaba haciendo el señor Fraga, que el señor Fraga hay que, digamos, criticarlo, pero no porque sea ministro de Franco, que fue ministro de Turismo, que por cierto ya se acabó el turismo, por cierto. La obra de Fraga ya se acabó. Pero sin embargo continúa su obra con aquello del galleguismo y del gallego contra el español en Galicia. Que, por ejemplo, yo no puedo ir a opositar a Galicia porque tendría que saber gallego, igual que pasa con Cataluña, con Valencia, en fin, con Baleares y ya con media España prácticamente. Nos están robando el país. Pero, en fin, entonces yo pondría esta génesis de la memoria, del memorihistoricismo, por decirlo así, a finales del año 90, con esa oposición que hacía el Partido Socialista, que por entonces estaba en Bavia también, porque, ¿se acuerda? Estaba Almunia, Borrell, en fin, el aparato del partido quiso derrocar a Borrell, al final Almunia, pero al final fue en la primaria entre Bona y Zapatero, al final se dio Zapatero, bueno, Zapatero con aquello del no a la guerra, contra Aznar, que era aliado de Bush, del Skull and Bone en George Bush, y bueno, entonces yo recuerdo, para traer aquí a colación mi propia memoria histórica personal, no sé si los contertulios también se acuerdan, pero yo me acuerdo que en los años 80 o los años 90, o principios de los años 90 y los años 80, yo nací en los años 80, bueno, pues yo me acuerdo que no se hablaba prácticamente casi nada de Franco. Franco a lo mejor se decía algo como, un tipo malo, un dictador, pero no iba la cosa más allá. Y en los medios de comunicación no se decía absolutamente, prácticamente casi nada. Y esto empezó sobre todo de una manera sistemática y a nivel de bombardeo continuo ya con Zapatero. O sea, con Zapatero y con su ley de memoria histórica, creo que del año 2006 o 2007, no recuerdo bien, pues ahí fue ya
machacón y Franco todos los días, y seguimos ahí hasta 2021. Pues tenemos un Franco, un telediario sí y el otro también. Y es continuo, y Franco el mal absoluto. Aquí está el maniqueísmo, ¿no? Vamos. Y la otra, la Segunda República, como decía este miserable terciogenérico, no voy a meter con sus miserias segundogenéricas, pero sí miserable terciogenérico, tan miserable, que no es que plagiase su tesis doctoral, es que se la plagiaron. Se plagiaron la tesis doctoral. Pues este miserable, que me refiero al presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, pues dijo el otro día que la Segunda República era en edad luminosa, claro, luminosa frente al oscurantismo o la oscuridad del franquismo. Aquí es que está el maniqueísmo clavado. Spenta mayu ancra mayu, decían la región de Zoroastro en el siglo VI antes de Cristo. El mani en el siglo III después de Cristo con el bien y el mal. La mani, que adivinen la palabra maniqueísmo, mani o manes. Y que a su vez venía eso también, lo recogió, mejor dicho, lo recogió San Agustín, que también que fue antes de ser católico, fue maniqueo. Y claro, aquí, pues, las ciudades de Dios, pues son, decíamos, este mito maniqueo de la izquierda a la derecha, que en España ha sido, digamos, apabullante, y seguimos en ello, estamos en 2021, también hablamos de izquierda y derecha como si la izquierda fuese buenísima y la derecha mala, malísima. Bueno, la derecha es tonta y la izquierda es mala. Ahí tiene razón Federico de Melo Santos, dice, la izquierda aquí, el problema de España es que la izquierda es mala y la derecha es tonta. Al margen de eso, seguimos en esos esquemas simplistas, maniqueos, cuando la realidad es plural. Cuando lo que aquí nos convoca, que es la Segunda República, pues fue un campo de batalla ideológico, bueno, finalmente militar, se resolvió por la vía militar, y efectivamente dictáxico, un régimen dictáxico, y si estos 80 años, desde el final de la segunda, bueno, de la guerra civil, del 1 de abril del 39 hasta hoy en día, hasta 18 de abril de 2021, estos más de 80 años de paz, esa eutasia del Estado español, pues eso, digamos, viene de la paz precisamente del 1 de abril, porque la paz del 1 de abril justifica el 18 de julio, por la fuerza de las armas. O sea, eso es incontestable. Y bueno, aquí está mi primera intervención, ahora debatimos lo que veamos. Estupendo, pues hay algunas líneas, ¿no?, que han cogido más grosor, como las de la eutaxia y la distaxia, y luego, pues, bueno, un poco haciendo alusiones a lo que es la sustantivación, ¿no?, de la Segunda República, tal cual, ¿no? La Segunda República como que por sí misma, ¿no?, ya está colmada de bondades, ¿no? Pero que todo eso es matizable. José María, adelante con los matices. No, bueno, ya sacamos entre todos muchas cosas y me apetecía postillar muchas que dijeron tanto mis colegas de la hora. Yo, insistiendo un poco en los mitos que van en la misma línea también de lo que dicen ellos. Ahora se está creando el mito de la memoria histórica y de la memoria democrática, pero esos mitos tratan de oscurecer algo, que puede ser algo de aquella época o algo de ahora, del presente también. Es decir, se está poniendo de frente un mito para que la gente no vea la realidad de lo que está pasando, ¿no? Por poner un ejemplo, es el mito que habría que hablar también en términos de, bueno, del mito de la cultura. Cuando se habla de la modernización de España realizada por la Segunda República, esa modernización primero no es tal, materialmente no es tal modernización, pero después resulta que, como dicen algunos historiadores de todo tipo y de todo tipo de pensamiento, resulta que la modernización ya había empezado en la época de Alfonso XIII. Si no, no tiene sentido el libro de Tuñón de Lara, 50 años de cultura española, donde habla de la edad de plata de la cultura española. Es decir, está hablando del proceso de modernización que se habla después de Joaquín Costa, pero Joaquín Costa era más
un ideólogo que elaboraba unos discursos muy seguidos, pero no tuvo una influencia directa en la realización, porque los planes ya, o por lo menos empezaron a hacerse, pero con independencia de él, ¿no? Entonces, los planes que se hicieron en las fases iniciales de la monarquía se siguieron, se ampliaron con la dictadura de Primo de Rivera, trataron de seguirse con fallos estrepitosos en la Segunda República y se implementaron hasta el máximo en la época del franquismo y de hecho aquí estoy de acuerdo en lo que decía José María, que de hecho estamos viviendo del programa del franquismo. El programa de modernización del franquismo es el que estamos viviendo. Por poner un ejemplo de lo último que se está, que hoy un día de esto, ¿no? Es la seguridad social, en contra de lo que dice el miserable tercio genérico que, como denomina Daniel López a Pedro Sánchez, pues en contra de lo que dice él, la seguridad social es la consecuencia de la Ley General de la Seguridad Social de 1963. 1963. Es decir, las residencias de la Seguridad Social, los carnés de afiliados a la Seguridad Social que daba derecho a acceder gratuitamente a lo primero que empezaron a llamar ambulatorios y las residencias de la Seguridad Social, empieza por ahí, que no llegó a generalizarse inmediatamente, sino al final del franquismo e inicios de la democracia. Fue Adolfo Suárez y ya unos pequeños restos los incluyó Felipe González. Pero ya cuando Felipe González no incluyó ni siquiera el 5% de la población española que quedaba así, no creo que llegase al 5% de la población española la que llegase sin estar afiliada a la Seguridad Social. Entonces, efectivamente, en la Segunda República hubo unos intentos autónomos, digamos, desligados de esa línea general, porque hay que tener, las leyes laborales eran de la época de Dato, es decir, que empezaron a desarrollarse así, y en plena guerra civil, de las primeras leyes que se hicieron en el campo franquista fue el fuero del trabajo. El fuero del trabajo, hay que tener en cuenta eso. Entonces hay infinidad de mitos que están creciéndose y claro, mucha gente que nada más que tiene la información de segunda mano por parte de estos ideólogos, que además no saben de lo que están hablando, y no sé hasta qué punto son conscientes o no de su ignorancia, porque podían estar mintiendo, ¿no? Entonces están hablando de, qué sé yo, por ejemplo, una cosa que vi últimamente, que no se discriminó a los homosexuales en la Segunda República. Oiga, ¿y la ley de vagos y maleantes qué era? ¿Y los campos de concentración que se hicieron qué eran? Campos de concentración no de después de la guerra, no durante la guerra, de antes de la guerra, para la aplicación de la ley de vagos y maleantes. ¿Qué era? Lo desconocen, ¿no? Entonces esto es, claro, esto es la memoria histórica, la desmemoria. Ya no es solo ocultar, sino que ya se desconoce de lo que se está hablando y se da una versión canónica que es aberrante en términos de fenómeno histórico, ¿no? De desconocimiento del fenómeno histórico. Y bueno, y no sigo que sacad vosotros más asuntos que se os ocurran. Pues otro José María, adelante. Pues mira, respecto a lo que acaba de decir Chema, a mí se me ocurre lo siguiente. Por ejemplo, sobre la ley de vagos y maleantes, si nos fijamos bien, protege ella, la misma ley en sí, protege lo que estamos perdiendo. Es decir, ahora no hay esa ley y está permitido no solamente ser un nini, sino un, como le quieran llamar, un nadie, uno que vive del cuento chino de las subvenciones por un lado, y por el otro lado, pues África entera se nos está metiendo sin declararle ni mucho menos ninguna ley de vagos y maleantes, sino dándoles unas subvenciones continuas que yo creo que van en dirección a bajar el salario de lo que quede de gente que trabaje a nivel chino. Es decir, a crear una Europa de salarios miserables
para mejor ser dominada. Y aquí están unas cosas que yo creo que son ciertas, y hablaré de ellas muy poco. El plan Kalergi, que sería la mesticización de Europa para el dominio mejor de las clases populares en Europa. Y en esto no es que sea una fantasía, porque, por ejemplo, al rey emérito se le dio hace unos muy pocos años, 4 o 5 años, la medalla Kalergi en Marruecos. Estos problemas que los vemos venir en forma de pateras llenas de gente de color, van ligados a lo que había antes. Antes la ley vagos y maleantes, España necesitaba un crecimiento de población, y ahora lo que necesitamos es una bajada de salario, que también se lleva a cabo con un crecimiento de población, pero de otra manera. Aquí se prohíbe tener hijos para que la población fuerte, con tradiciones históricas arraigadas en siglos, desaparezca, y se nos está viniendo al frente una población que no tiene residuos históricos, que no tiene memoria histórica de la verdadera, es decir, que no tiene costumbres ancestrales políticas, sino que son pueblos de hace 50 o 100 años que han empezado a emerger en el planeta, y esto es algo tremendo. Esto es nuevo, esto es nuevo. Y ahí ni izquierda ni derecha, ahí están involucrados principalmente las izquierdas como instrumento de la ultraderecha o como ultraderecha misma para llevar a cabo estas políticas, que sería toda la panoplia contra la población española y europea, que es el LGTBIQ y etcétera, y cosas raras de este tipo, que es una tesis que yo mantengo mucho, porque me baso en ella en Gaston Bottul, es decir, me baso en ella en la polemología moderna, que entra ahí, por ejemplo, lo que yo llamo irónicamente el perrito faldero, dedicar que nuestra juventud, en lugar de leer la virilidad de Gustavo Bueno, pues no sé si usar la palabra, pero se gairiconice, se haga gairiquita, como le digo yo, para que no me deteste el robot maldito este que lo censura todo. Y al hacerse gairiquita, pues seremos mucho más dominables, que ya lo estamos. Ya estamos ahora con el todos, todas, todes y estas formas del lenguaje, que todo esto lo lleva a cabo siempre en la izquierda. Y porque no está la izquierda, no puede ser que esto sea una izquierda. Estos son gente parachutada por lo del foro de Davos o el Soros y el Rockefeller. Por el globalismo, controlado por el globalismo. Sí, sí, claro, por el gobierno, esto va en dirección al gobierno mundial. Entonces, está claro, pero esto falta ver quién lo domine, porque ahí está la lucha de imperios y no sabemos si dominarán los Estados Unidos, China, Rusia o quién. Pero la cuestión es que estas cosas antes no se podía decir así, antes no pasaban. Y ahora han pasado, y a través han pasado de una mentira que yo llamo legítima. Es decir, la mentira que se ha echado sobre los españoles es una mentira política. Y eso es muy legítimo. Esto es una gran paradoja que podríamos decir, como dijo creo que fue el Sarkozy, no me acuerdo, que ustedes han elegido, decía un español, es que hemos elegido a un imbécil, dice el otro. No será tan imbécil cuando ha logrado salir elegido. Estas cosas son muy, muy bueno, pero es que a veces para el sistema o para el imperio conviene que el gobernante sea imbécil. Esto es muy complicado. Esto. No podemos decir que el que tenemos, para mí sí, para mí es tercio genéricamente y subjetivamente imbécil. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se nos domina por medio de un imbécil, lo cual hace que todos nosotros, al soportarlo, entremos en una dinámica antiespañola, porque es antiespañol soportar a esta gente. Y que vengan los de Podemos ahí en el Parlamento de Madrid y nos hablen de la anti-España y haciendo siempre una anti-España. Es decir, que está la cosa muy imbricada y no solamente arranca de la República, sino que luego ha venido a mezclarse pues la lucha de imperios y en fin, que España está inmersa en Europa y está imbricada en todos los líos políticos que hay. Y luego lo que se podía hablar también mucho es sobre la conveniencia o no de la mentira política. Gustavo Bueno tiene en la Tesala 106 que dice que la mentira está completamente involucrada en nuestra vida ordinaria para que la vida se mantenga. Es decir, ya no podemos decir que la mentira que nos echan sea siempre mala. No. Tiene envergadura la cosa, porque al pueblo se lo podía gobernar con la verdad. Se le podía decir de que conviene que el salario de Europa baje para no desaparecer en la competencia económica mundial, porque desde luego los chinos arrasan. Nos invaden de productos que no valen una porquería porque están hechos por un salario miserable, esclavizado casi en muchos lugares de la China.
Y aquí no hay forma de competir, desapareceríamos económicamente en 20 años. Muy bien, Daniel, ¿qué opinas al respecto? Pues nada, muchas cosas respecto, bueno, el mito de la cultura. Bueno, el mito de la cultura aquí en este contexto también de la Segunda República es que, y eso lo dicen muchos izquierdistas, es que claro, la derecha es inculta y en la izquierda está la cultura, está el arte, en fin, la literatura, la pintura, la música, están todas ahí, toda la cultura, todo el refinamiento, pues es de izquierda y la derecha pues inculta, es analfabeta, es bárbara, en fin, es lo peor de lo peor, siguiendo con el mito maniqueo. Y también es que hay una cosa muy curiosa con la Segunda República respecto a esta gente de la izquierda, la sediciente izquierda española, bueno, fundamentalmente PSOE y Podemos, ¿no? Y también los separatistas, sobre todo la gente de Esquerra o de gente de Bildu, los etarras, esas cosas. Y hay una cosa muy curiosa, porque, claro, para ellos caen en la leyenda negra en general contra España. Ellos son negros legendarios. Esto también incumbiría en parte a gente del PP, pero bueno. Y ellos son negros legendarios. Pero es muy curioso que precisamente ahora resulta que la Segunda República, pues es, bueno, la panacea o poco menos, es la luz, la luminosidad, ¿no? Una época luminosa, decía Sánchez, ¿no? Y también hay otra época, precisamente, que también es luminosa frente a toda la España oscurantista y negra, de la Inquisición y del franquismo. Pues hay otra época que nos es más cercana en el tiempo, que es la de la transición. Entonces, el franquismo estaría ahí con una especie de leyenda negra entre una leyenda rosa, que es la Segunda República, y otra leyenda rosa, que es la transición, de la cual se han dicho auténticas majaderías, tanto como en la Segunda República, que ya tiene tela, que ya tiene tela para decir tantas majaderías de la transición, iba a decir de la Inquisición, sobre lo que se ha dicho. Porque, claro, la transición, pues, hombre, sí, somos hijos del franquismo. A ver, el régimen 78 deriva del franquismo, no deriva de la Segunda República, por cuestiones obvias. Y pero, las causas prácticas, las causas prácticas materiales. Prácticas, porque tenés práctica, claro, ¿no? No hay nada, ni en la industria, ni en la industria todo fracaso que no venga de Franco. Claro, no, la industria, que España era la octava potencia industrial con Franco. Que eso empezó con Primo de Rivera, efectivamente, en la República fue un parón. República fue un desastre, que te diga. Sí, un lapsus. Después del franquismo, aquello empezó y llegó hasta la octava potencia mundial económica. ¿Qué pasó cuando llegó la democracia, la transición? Sobre todo ya con los gobiernos de Felipe González y también después de Aznar, que desindustrializaron el país. Estos tíos. Estos tíos que se llenan la boca de democracia, que son los estupendos frente a aquella etapa oscura y calamitosa que fue el franquismo, pues estos tíos desindustrializaron el país hasta tal punto que el pasado año, cuando hacían falta mascarillas, no teníamos porque no lo podíamos fabricar, porque no teníamos fábrica ni para hacer mascarillas. O sea, que tiene tela, tiene tela. Así que no se llenen tanta la boca echando peste del franquismo y tampoco se pongan ahí a babear con la Segunda República. Porque en realidad, desde el rigor histórico, estos acaban mucho, mucho peor que Franco. De hecho, Franco es mejor estadista que estos tíos dormidos. Porque Franco, de hecho, Franco le tocó vivir ya en un contexto geopolítico, a nivel de dialéctica de estados, porque eso hay que tenerlo también muy en cuenta, donde, digamos, evitó que España entrase en la Segunda Guerra Mundial. Con una diplomacia, vamos, afiladísima y muy prudente. Muy prudente. Claro, a mí me gustaría ver a cualquier politicucho del régimen del 78 en reunirse en Daya con Hitler. A ver cuánto aguantaban con los pantalones secos. A mí me gustaría ver a Sánchez, a Turrión, o a Zapatero, o a Aznar mismo, a cualquiera de estos, hablando con Hitler en Daya. Y cabrear a Hitler, porque lo llega a cabrear. Incluso se dice que Hitler prefería llegó a decir que prefería que le arrancasen 4 muelas a volver a hablar con Franco. O sea, que encima lo sacó de quicio. Y fue muy prudente, sobre todo por la cuestión de Gibraltar. Porque si los alemanes toman Gibraltar, pues posiblemente en lo que es la batalla del Alamein, lo que es la operación Antorcha, en el 42, o lo mismo otro gallo hubiese cantado, ya en Alemania dominando el Mediterráneo, hubiese sido más difícil que perdiese la guerra. Pero en fin, esos son ya ucronías que no tenemos por qué hablar de ella. Y respecto a lo que he dicho, la ley de vagos y maleantes, que efectivamente es una ley de la República, que no es una ley de Franco, pero claro, aquí la vulgaridad
pues la gente cree que es una cosa del franquismo, pero no, es una cosa de la Segunda República. Pero que la quitaron después los demócratas en el régimen del 78, claro, porque ellos son unos vagos y unos maleantes. Entonces, ahora, pues una ley contra vagos y maleantes, ¡bórrala inmediatamente! Y que nosotros tenemos que somos los vagos y los maleantes, somos nosotros, así que esa ley quítala. Pues claro, y así nos ha ido en estos 40 años de partitocracia, que comparado con el franquismo, esto ya es cuestiones ya objetivas, ya no es cuestiones siquiera opinar nuestros objetivos. O sea, si el franquismo llegó a España a ser la potencia, la octava potencia mundial, económica, industrial al menos, y sin entrar en la OTAN, que tenía acuerdos bilaterales con Estados Unidos de cara a cara, que, bueno, de una manera, no en el batiburrillo de la OTAN o en la Unión Europea, bueno, que ya está entrando más o menos, pero vamos, más o menos tenía ese acuerdo bilateral con Estados Unidos y era mucho más prudente eso, porque y ahora, y de hecho, el ejército español, pues llegaron los demócratas y lo han descuartizado, es que apenas tenemos ejército. Nos han dejado. Y claro, entonces ellos también tratan de legitimizar la Segunda República porque es una especie de espejo en el que se ven ellos. Porque son tan calamitosos como aquellos políticos, o peor todavía, porque por lo menos Azaña escribía sus libros, no se lo tenía que escribir Irene Lozano, por lo menos eso. Por lo menos escribía su libro, además era un buen escritor, por lo menos eso. Tenía un hombre más cultura, ¿no? Volviendo al mito de la cultura antes. No como estos, que su libro se lo tiene que escribir Irene Lozano, su tesis se la tienen que plagiar a otros, en fin, un desastre total. Y bueno, ya me diréis vosotros. Sí, hay un factor ahí que se menciona en el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que menciona Gustavo Bueno, ¿no? Que es esa contraposición de la Segunda República contra la Iglesia Católica, ¿no? Contra esa religión en concreto y no contra otras. Y recuerda en aquellos años pues, aquel asalto a aquella capilla, ¿no? En Madrid por parte de dirigentes de Podemos, ¿no? Y como la singularidad de ese factor, que en parte yo creo que tiene mucha relación con lo que habéis venido señalando, sobre todo ahora, Daniel, en tu última intervención, con el mito de la cultura, ¿no? Al suplantar un mito al otro, al de la gracia, ¿no? Cuya jurisprudencia, entre comillas, correspondería a la Iglesia, pues hay que barrer, ¿no? a ese enemigo, ¿no? Que otorgaba la gracia por el nuevo, ¿no? Que es que además asegura ciertos cargos y ciertas prebendas, ¿no? Que es el de la cultura, ¿no? Pues... Perdón. Sí. Yo creo que aquí vamos un poco acelerados, ¿eh? Yo creo ver que el nuevo mito no es la cultura. El nuevo mito es el Islam. Lo que nos están imponiendo es el Islam, no la cultura. Están suplantando el catolicismo, el cristianismo por el Islam. Y esto a nivel planetario. Y esto es algo gordo, porque además sería muy largo de demostrar, pero es que es visible. Hay un libro que es de un tal Respiel, un francés, que se llama El campamento de los santos, que simula una invasión de 1 millón de pakistaníes en el año 73, de 1 millón de pakistaníes en Francia. Es decir, que vienen en barco e invaden Francia. Y en la novela explica la reacción de los franceses. En síntesis, los franceses abandonan Francia y se largan todos para el norte muertos de miedo, corriendo. Esto a mí me parece más real que no creer que sea la cultura la que venga a suplantar, en este caso, porque también lo hace. También lo hace como mito. Pero lo que está haciendo es una realidad y la están disfrazando con muchas cosas. Por ejemplo, con la tolerancia es lo que obliga a la ONU. La tolerancia no podemos hablar de mal de esta gente en ningún momento, ni criticarlo, ni nada. Está prohibido. Sacan la ley del odio, por ejemplo, las leyes estas así que son persecutorias de todo lo normal que ha habido hasta ahora. Es decir, quedaremos indefensos absolutamente ante estas cosas nuevas y la cultura será la que salga, la que vemos ahora en el cine. Las mujeres matan a 10.000 hombres porque son las heroínas, se está demonizando al hombre. Esto sí que es algo de efecto de la cultura, pero a la vez se está demonizando. Es que yo lo veo más claro que el agua, porque no tendremos con quién defendernos. No nos van a defender las mujeres heroicas de ahora, todas. Toda esta dinámica en el lenguaje que hay también para darle apoyo a la mujer en demasía, porque ahora el feminismo de hoy en día, en cuanto a cultura, es una reverenda porquería y en cuanto a movimiento político es nulo. Es decir, que lo que tiene es lo opuesto, de una persecución de la mujer en cuanto a compañera del hombre. Es decir,
una serie de barbaridades que, en fin, que yo creo que lo más grave es la cuestión del Islam, la cuestión de la proliferación de mezquitas y la persecución de las iglesias católicas aquí y fuera. Pues si queréis Sí, José María. Yo quería decir una cosa, es que una de las razones que se suele dar poca importancia en el fracaso de la República, hay muchas cosas, que no vamos a tocarlas todas porque incluso puede llevar muchísimo tiempo, pero una de ellas es que la Segunda República, al igual que la Primera República Española, llegaron sin pensarlo, de improviso. Es decir, aunque existía, se pone mucha énfasis en hablar del Pacto de San Sebastián de 1900, será julio-agosto de 1930, pero ese pacto que se quiere enfatizar como que era algo importante, en realidad fue una comida de amigos y una nota de prensa, nada más. No hubo ningún pacto firmado, fue una nota de prensa que se mandó a los medios de comunicación y todo lo que hay es esa nota de prensa. De tal forma que cuando llegaron las elecciones de abril del 31, gente muy significada, por ejemplo, Nicolás Pérez Serrano, que letrado catedrático de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes, dijo: ni los más optimistas de los republicanos pensaban que iba a llegar la República ahora. Y claro, si alguien lo sabía era él, que estaba rodeado de todos ellos, es decir, su círculo, digamos, de relaciones personales y profesionales, intelectuales, eran republicanos. Y dicen, ni los más optimistas pensaban en que podía llegar eso. De tal forma que el mismo Azaña se encerró en su casa porque tenía miedo de que fuesen a por él antes de que se supiese eso. Y lo paradójico, que esto enlazo con varias cosas que se dijeron antes, lo paradójico es que, por decir así, el comando que tomó la República, que proclamó la República, era una persona que se llamaba Miguel Maura, que era, digamos, de la derecha burguesa y financiera. Era eso. Miguel Maura fue el que dijo, pero aquí hay un vacío de poder y voy a ocuparlo. Fue él personalmente el que hizo eso. Y le dejaron entrar en el Palacio Real. Y él fue que tuvo que convencer al resto del supuesto comité revolucionario, tuvo que convencerles de que había que hacer eso, porque ellos se echaban para atrás. ¿Qué pasa? Que ninguno de ellos tenía ningún plan de ningún tipo. Es decir, una de las condiciones de la eutasia, como todos sabemos, es que existan planes y programas que sean viables y que sean susceptibles de ser duraderos, ¿no? Pues no había ningún plan de ningún tipo. Y siguió sin haber planes. Cuando yo decía antes lo de la modernización, que se puede hablar también de la reforma agraria, que puede hablarse del tema de la educación, etcétera, y demás cosas, es que no había ningún plan. Se improvisaron planes que en realidad era continuación de los planes ya existentes desde Alfonso XIII, desde los primeros momentos de los inicios del siglo. Y otra segunda cosa relacionada con esto. A veces tampoco hablamos nosotros, los que conocemos algo, yo más superficialmente el pensamiento de Bueno, una cuestión que dice Bueno, que es que en alguna forma la eutasia, digamos, uno de los metros de medir la eutasia es la relación que se tiene con otros estados. Es decir, la capa cortical es importante a la hora de definir la eutasia del Estado. Claro, el problema que tuvo es en contraposición a lo que decía Daniel sobre la prudencia de Franco en relación con Hitler, que impidió que Hitler entrase en España para tomar Gibraltar. Entonces, la imprudencia, ya lo había tenido algo de imprudencia Alfonso XIII, pero la imprudencia de la Segunda República, que nació muy bien recibida en el extranjero, de hecho, nombraron presidente de la Sociedad de las Naciones, de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, al ministro de Estado del gobierno provisional, que era Lerroux, ¿no? Lo nombraron, pero inmediatamente empezaron a desprestigiarse ante el resto de los países porque fueron medidas puramente ideológicas. O sea, no respondían a una necesidad, las actitudes de ellos no respondían a una necesidad objetiva material, como decía mi tocayo José María, a una necesidad material de España. Es decir, llegaron a planificar la invasión de Portugal.
La invasión de Portugal se llegó a planificar. España fue el único país que tomó en serio algo que era, si quieres, grave, pero que tomó en serio el papel de Italia en Etiopía y intentó poner, inútilmente, porque no tenían efectos prácticos, intentó cerrar las vías de comercio con Italia, ¿no? Y resulta que después estalla la guerra y Italia es el primero que se pone en contra de la República. ¿Quién te mandó a hacer eso? En cambio otros países que estaban criticando la política italiana en África, como fueron Francia y el Reino Unido, esos, aunque siguiesen reconociendo a la República, de hecho estaban manteniendo relaciones fluidas, sobre todo el Reino Unido, manteniendo relaciones fluidas con el gobierno de Franco. Y después fueron los primeros que reconocieron al gobierno de Franco, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Y volviendo también a lo que mencionaba Daniel, hubo una cosa en el rechazo de Franco a Hitler, hubo un cálculo muy grande, muy importante, que era el siguiente, era el famoso informe que hizo Carrero Blanco. Es, si nosotros propiciamos que se cierre el estrecho de Gibraltar sin haber cerrado el canal de Suez por parte de los alemanes, incluso habiéndose cerrado el canal de Suez, nosotros tenemos un flanco que se llama Islas Canarias, que Inglaterra se queda con ellas. Y España se va a encontrar con un dilema insalvable. Si la defendemos, nos masacran. Y si no la defendemos, los canarios van a decir que no quieren saber nada con España. Era un dilema tremendo. Es decir, Franco... eso sí que fue una decisión eutásica la de Franco, de no entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los alemanes, ni permitirles, tanto a los alemanes como a los italianos, ambos querían tomar el Gibraltar. Eso fue una decisión importantísima, que como quien lo decía, Daniel, a ver quién se atreve a hacer eso. A ver de los que están ahora aquí al frente, ¿quién se atreve a hacer eso? ¿Borrell se atreve a hacer eso? ¿Se atreve Borrell a hacer eso? ¿La González Laya se atreve a hacer eso? ¿Sánchez se atreve a hacer eso? ¿Pablo Iglesias se atreve a hacer eso? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 40, cuando este señor estaba en el cenit de su poder. Nadie le plantaba cara. Nadie, absolutamente. Nadie le podía plantar cara. Pues hubo un señor que le plantó cara. Es así. Esto, claro, eso es lo que hay. Era la diferencia de lo que se llama la eutasia y la distasia, está ahí. Estos son ejemplos. Y de política cortical, digamos, de relaciones con otros países. Estos son ejemplos. Contrapuse esos dos ejemplos, ¿no? Por poner así. Sí, de hecho, está bien señalado, porque evidentemente no puede haber eutaxia cuando dentro del inicio, ¿no?, de la Segunda República ya los anarquistas, ¿no?, y los socialdemócratas ya no cuajaban. Los anarquistas no eran favorables a esa república, ¿no? O sea que no podía haber unos planes y unos programas cuando ya había diferencias prácticamente irreconciliables. De hecho, esas diferencias, como señala Gustavo Bueno, ¿no?, hace 10 años señaló, pues suscitaron, ¿no?, el libro del mito de la izquierda, ¿no?, porque había que distinguir las izquierdas, ¿no?, dentro de ese mito, de esa izquierda en marcha, de esa izquierda de la mano de la Segunda República, ¿no? José María Rodríguez y Daniel, y si quieres, Chema, una última exposición, y así cerramos el teatro crítico para no irnos demasiado de la hora. Sí. José María, y si queréis que termine el otro José María Rodríguez. Venga. Bueno, yo sí. no sé qué decir, se me ocurren muchas cosas. Claro, eso que dices de Gustavo Bueno, que las izquierdas, él dice que no se entendía, y es cierto, pero no se entendían desde el primerísimo momento. Es decir, desde abril del 31 no se entendieron.
y en marzo del 39 se fusilaron entre ellos. Como se fusilaron en agosto y septiembre y octubre del 36, como se fusilaron en mayo del 37, se fusilaron entre ellos. Y en el 33 lo de Casas Viejas, etcétera. Es decir, no es que no se llevasen, es que se trataban de eliminar unos a otros. ¿Por qué? Porque la cultura política, vamos a decirlo así, que tenían, ellos tenían una visión única y verdadera de lo que era la República, y todos los demás grupúsculos y caudillitos de los partidos tenían su visión personal única, eso. De tal forma que lo cuenta Alcalá Zamora como con el anteproyecto de Constitución que hizo la Comisión Jurídica Asesora, donde estaban Osorio y Gallardo y Adolfo Posada, entre otros, hizo un proyecto de Constitución moderada que el propio gobierno provisional fue incapaz de ponerse de acuerdo en las cosas importantes. Dice, cuanto más importante era la cuestión que se estaba tratando, más difícil era ponerse de acuerdo, porque era un batiburrillo. Cada uno de ellos pensaba una cosa distinta y no transigía. Ese era el tema. Esto es la distasia. Es decir, así no se podía llegar a ningún sitio. Y después hay otra cosa que a lo mejor podría dar lugar a más discusión para otro día y tal, es lo siguiente, es que en realidad, el 18 de julio hubo dos golpes de Estado. Uno, el iniciado por los militares la tarde anterior en Melilla, y otro en Madrid y Barcelona, con el reparto de armas a los sindicatos, que se constituyeron en un poder efectivo distinto, el poder real, distinto del poder formal del gobierno Giral, que empezó a funcionar en la mañana del día 19. Fue el propio Giral el que los armó. ¿Qué? Fue el propio Giral el que los armó. Claro, no. Armar al pueblo era armar... No. La secuencia es, en la tarde del 18 empezaron a salir, es decir, cuando nominalmente era todavía Marcelino Domingo, duró unas horas de jefe de gobierno. Cuando él era jefe de gobierno, por la mañana en Barcelona la CNT y por la tarde en Madrid la UGT repartieron las armas que tenían guardadas desde el año 34. Miles de fusiles, cientos de ametralladores, millones o cientos de miles, no sé decir ahora exactamente, ahí están cuantificados más o menos, ¿no? Cientos de miles de proyectiles, de munición. En la tarde del día 18 ya estaban repartidas, de tal forma que Giral, cuando dijo que sí, es que no podía decir que no. No podía decir que no. Y se convirtió, y lo dicen todos, lo dice Clara Campoamor, lo dice Tagüeña, y lo dicen otros muchos, ¿no? Y Moradiellos, y todo el mundo lo dice. Dice, y hubo un poder real sostenido por las puntas de las bayonetas en aquellos lugares donde ellos estaban. Ese fue el poder real. Y había un poder que figuraba, y como decía Clara Campoamor, y le copia, Clara Campoamor le copia Tagüeña, dice, era para enseñar a los extranjeros diciendo, no, tenemos aquí un gobierno legal y legítimo y no sé cuántas cosas que dicta cosas en el boletín oficial del Estado. Era lo que utilizaban para la prensa extranjera y para la propaganda y no sé qué, pero de hecho lo que se publicaba en el boletín oficial del Estado no se cumplía. No se cumplía, porque los que tenían los fusiles no querían cumplirlo. Lo trataron de resolver llevando al gobierno a Largo Caballero y no resolvió nada. Tuvieron que echarle. A Largo Caballero lo echaron por inútil. Sí. José María Rodríguez Vega. Yo quiero comentar algo, una cosa que siempre he tenido en la cabeza. Ya tengo yo años, ¿no? Cuando murió Franco, pues tendría 20 años o así, o 22, no me acuerdo, 24. Y hubo la llamada transición, es decir, aquellos años en que Arias Navarro y desde la muerte de Carrero Blanco, porque todo arranca en quitar a Carrero Blanco. Ya al quitarlo a él, las cosas salen de otra manera.
se cree, ¿no? Se piensa, incluso hay libros sobre este tema que yo no he leído nunca por eso. Y siempre me ha parecido muy extraño de que en España todo lo que ha ocurrido nunca ha sido grave. Es decir, nunca ha sido con muchos muertos, como por ejemplo en la plaza de Tiananmen. Eso es algo grave, pero en España no ha habido nada grave desde la muerte de Franco. Yo recuerdo que cuando iba a una escuela, la escuela de Licés en Barcelona, aquí tengo el libro de él, que lo quiero enseñar porque es magnífico, con este profesor, Ignacio de Otto y Pardo, las obras completas de él, que habla también algo, lo he tenido para ver si hablaba algo de la República, pero la República es un régimen tan nimio que no habla de ella, no la nombra apenas. Es decir, como sistema, como régimen político, no cuenta, porque lo que cuenta es la democracia y la representatividad, y eso lo hay en cualquier régimen, hasta en la monarquía. Bueno, lo que hablaba, nunca parece que haya habido nada grave, porque yo recuerdo hasta la creación de la Constitución en el 78, luego recuerdo varias cosas como si hubieran sido creadas porque no nos creíamos la realidad que había devenido del franquismo. Como si esta realidad que se nos imponía pudiéramos tener sospechas de que no era real. Y ahora hay también parte de ello y participa en esto Podemos. Es decir, nos están dando una izquierda siempre, a mi modo de ver, ficticia. En el sentido de que lo que no hay es derecha. En esto teníamos aquí ahora bueno con las cuestiones de la desaparición de la ecualización, mejor dicho, entre izquierda y derecha. En la época aquella hubo lo primero que hubo para asustar a los españoles fue el asalto al Banco Central en Barcelona. Allí obligaron al pueblo a salir arrastrándose como pidiendo perdón por ser quien era. No ocurrió nada, nada más hubo un muerto. De esto tengo yo unas informaciones que no puedo darlas porque son secretas y están involucrados gente que conozco. Y no puedo darlas, pero ahí no hay un ataque al banco. Ahí lo que hay es un susto al pueblo español, un susto mediático. Y luego hubo otro susto mediático, que fue el Tejerazo. Con Tejero, con Armada y Reventós reuniéndose en Lérida, no es plausible que todo viniera de Tejero. Aquí hay otro susto mediático y está siempre dado para que la democracia sea creíble. Es decir, viene el susto y luego aparecen las fuerzas del gobierno democrático representativo y nos salvan del susto. Y esto siempre ha sido así. Y ahora estamos en algo muy parecido. Cuando no se cree en la democracia, nos viene algo nuevo que nos hace aglutinarnos a favor de ella. Y en este caso puede ser que el nuevo susto sea Podemos. Es decir, que también yo lo considero una ficción, que pudiera ser, porque yo allí no puedo tener seguridades plenas, pero yo a Podemos no lo considero de izquierda, es decir, en el sentido como lo era el Partido Comunista del año 36, o del año 45, o 55, o 60, ni mucho menos. Es una izquierda que ya digo que cuando va con un perrito faldero atado a una cadena, eso no puede ser izquierda, es imposible. Es imposible que la izquierda sea a favor de todo lo que merma el país, es que es inadmisible eso. Si aquí lo que ha desaparecido es la derecha porque ya no cree nadie ni en Dios ni en el altar y todos somos de izquierda indefinida, bogavante y divagante, efectivamente divagamos y divagamos y divagaremos por mucha conciencia filosófica que tengamos, porque eso no hace... Esta conciencia filosófica no crea la realidad la crean las masas y los poderes mediáticos y efectivos que están en el ejército y, en fin, en las Fuerzas Armadas y todos los poderes y correas del poder efectivo. Pues Daniel, adelante. Bueno, sí, está el 11M, cuidado, que eso sí que pues, sí, pero en fin, eso es otro tema. Volviendo a la génesis de la Segunda República, porque es muy curiosa. Claro, aquí desde la memoria histórica y desde el izquierdismo fundamentalista, de estos partidos que, en fin, que nos desgobiernan, pues piensan, claro, que la Segunda República pues, es algo de la izquierda, es algo que trajo la izquierda y es una cosa izquierdista por antonomasia. Pero es que resulta que la trajo la derecha republicana, que eran exmonárquicos desde el día anterior casi de la República, un año o dos antes eran ministros de la monarquía, como en el caso de Alcalá Zamora, o de Maura, Miguel Maura, que ha citado, que era hermano de Antonio Maura, que fue presidente del gobierno en 1910. Pues esto fue, sobre todo Maura lo decía, nos regalaron el poder. Lo dice en su memoria, nos regalaron el poder.
Y porque fue Maura el único que dice, claro, que dice que no, que sí se puede, dice algo así, sí se puede, vamos, que se lo han creído. También lo trajo la propia monarquía, Romanone, que se reunió con Maura, no, con Alcalá Zamora, no sé si el día 13 de abril, o sea, el día anterior, el día después de las elecciones, diciéndole que Alcalá Zamora presionándole a Romanone, diciéndole que el rey que se pusiese mirando para Cartagena. Y efectivamente es lo que hizo. Y sobre todo, y fundamental, por último, y no menos importante, la Guardia Civil, Sanjurjo. Porque si Sanjurjo, José Sanjurjo, que no moviliza, el león del Rif, ni más ni menos, no moviliza a la Guardia Civil, los monárquicos se hubiesen mantenido el poder. Yo creo que ese fue ya el detonante, definitivamente, en que ya la balanza estaba a favor de los republicanos, que estaban en la cárcel, que era el gobierno provisional, que estaba en la cárcel, aquí después del pacto de San Sebastián. Bueno, sobre todo, no más que el pacto de San Sebastián, no, que eso fue en agosto del 30, sino en diciembre del 30, que era la sublevación de Jaca, el intento de golpe de Estado de Jaca de los generales Fermín Galán y García Hernández, aquello fue un desastre total, porque resulta que quedaron para el día 12 de diciembre, pero al final la sublevación se retrasó hasta el día 15, y era Casares Quiroga, que sería después presidente con el día 18 de julio del 36, era presidente del gobierno, precisamente este Casares Quiroga le dijo, tuvo una enfermedad, llegó enfermo a Jaca, a donde fuese, sería cerca de allí, y estaba enfermo, y el hombre entonces no les pudo avisar. Porque este hombre, Casares Quiroga, siempre se queda dormido cuando los militares se levantan. Porque eso es lo que dijo también en el 36. Y si los militares se levantan, yo me acuesto. Y eso es precisamente lo que hizo en 1930 en la sublevación de Jaca, que fue un desastre total, en la que participaba ni más ni menos que un tal Ramón Franco, que era hermano del que sería futuro generalísimo. Y bueno, aquello fue un desastre total. Pero estos republicanos, que estaban en la cárcel, algunos de ellos, Azaña estaba, como dijo, lo ha recordado Chema, pues estuvo 4 meses o 3 meses encerrado en casa de su cuñado, de Cipriano Rivas Serif. Aquello era, pues, en fin, no se lo creían, Ellos realmente no se creían de unas elecciones que eran simplemente elecciones para el ayuntamiento de 80.000 concejales en toda España, pues se convirtiesen en un plebiscito entre monarquía y república. Claro, ¿y estas elecciones? ¿Qué pasó con las elecciones? Pues las elecciones se escrutó el día 12 de abril, el 22, el mismo día de las elecciones, vamos, y el día 13 sería esos días, claro, aunque una primera vuelta el día 5 de abril, pero se escrutó el 25% de los votos. Bueno, pues de esos 25% de los votos escrutados, 22.000 eran monárquicos y 5.700 eran republicanos. Por tanto, en ese 22% la victoria monárquica era clara. Ahora, ¿qué pasaba? Que ellos pensaban, ellos temían que el voto realmente estuvo fuerte en las ciudades, en las principales capitales de provincia, a favor de los republicanos. Pero aún así es insuficiente, porque conociendo un 22% y viendo una victoria clara de los monárquicos, aunque las grandes ciudades arrasasen los republicanos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué abandonan el poder? Bueno, porque ellos tendrían más datos. Tendrían más datos que no se publicaron, y se publicó un año después, ya con el gobierno de la República, por el Instituto Anual de Estadística. Y son los resultados oficiales oficiales, sí, porque aunque no se publicaron para el gran público, pero sí estaba en el Instituto Anual de Estadística, que lo podía ver cualquiera. Y los resultados fueron los siguientes, porque claro, esto ya sí tiene más razón, o sea, tiene más sentido. Porque claro, si es una clara victoria de los monárquicos, aunque en las grandes ciudades ganasen los republicanos, no tiene sentido de que los monárquicos se acobardasen de tal manera que abandonaron el poder por pura cobardía. O sea, fueron unos cobardes totales. Bueno, pues estos son los resultados. Los monárquicos, aquí están monárquicos y antimonárquicos, porque esos antimonárquicos, claro, aquí la república, ¿qué es la república? La república es negar la monarquía, todo lo que sea negar la monarquía es república, claro, negar la monarquía se puede negar de muchas maneras. Bueno, los monárquicos obtuvieron 40.324 concejales. Y después estaba la conjunción republicano-socialista, que después formaría el gobierno, la Azaña y los socialistas, con 36.282 concejales.
Después estaba Esquerra Republicana, que consiguió 3.219, la Liga Regionalista Catalana, la Lliga, la famosa Lliga, con 1.014 concejales, el PNV 267 concejales, el PC, que no era nada, consiguió 67 concejales, y otros partidos, pues 267. Claro, esto sí que tiene más sentido, por el sentido de que aquí ya, bueno, si juntamos a todos los antimonárquicos, pues tiene más votos que los monárquicos. Pero claro, no eran partidos organizados, eran partidos, digamos, pues todos, cada uno por su cuenta, salvo la Conjunción Republicano-Socialista, que era una alianza más fuerte, que tenía 36.000 frente a los 40.000 de los monárquicos. Claro, pero aquí si lo sumas todo, pues da, pues sí, 40.000 los monárquicos, 40.000 los republicanos, si aceptamos que los republicanos son todos aquellos que niegan a la monarquía, y claro, esto explica la división que había en el país posterior. Esto explica ya lo que es la propia guerra civil. Entonces los monárquicos vieron que, el país está dividido. Y se acojonaron, se acobardaron y se fueron. Y por tanto, la llegada de la República es legal. Es legal en el sentido, no porque se legitime y se justifique por unas elecciones municipales que se transformaron en un plebiscito, que lo transformó precisamente la monarquía. Es legal porque si los monárquicos abandonan el poder, pues chicos, los otros cogieron inmediatamente el poder. Lo decía Maura, lo decía antes. Nos regalaron el poder. Les regalaron el poder y tan contentos. Y de hecho, las elecciones creo que fue en las elecciones en junio del 31, la izquierda no es que ganase, es que barrió. Porque los partidos de derecha no están organizados, los partidos monárquicos, la CEDA todavía no existía, eso existía ya en el 32, en el 33, pero no existía. Entonces, claro, la izquierda, pues en esas elecciones barrió. Ganó el PSOE. Y yo lo que me explico, a mí nadie me lo ha explicado, ningún libro, no he visto en ningún lado. ¿Qué diablos pintaban Azaña y Alcalá Zamora? Por ejemplo, Alcalá Zamora que no lo votaba ni su madre ni su padre. Alcalá Zamora que tenía un partido que se llamaba Derecha Republicana. Así, Derecha Republicana. Derecha Liberal Republicana, perdón. Derecha Liberal Republicana. Ese partido consiguió 22 escaños, frente a, no sé, el PSOE conseguiría, no recuerdo, no tengo aquí la lista, pero conseguiría 80 o más. Y yo no sé por qué Alcalá Zamora era presidente de la República si no lo votaba nadie. Entonces, claro, habrá muchas maneras de elegir el presidente de la República y no por los votos. Y Azaña tampoco era un partido que su partido se llamaba Izquierda Republicana, pues Azaña tampoco era un partido mayoritariamente votado y sin embargo era el presidente del gobierno. O sea, aquí se habla de tanto democracia y eso, pero parece que los votos no importan, que a mí me da igual, que coste, a mí yo no soy demócrata, a mí me importa un bledo la democracia, pero en fin. Y en fin, eso es lo que quería hablar con respecto a la génesis de esa Segunda República. Y quizás tenía que apuntar algo más. Y que, claro, precisamente fue un golpe de Estado que dio la monarquía, pero contra sí mismo. No se puede hablar de golpe de Estado en el sentido estricto de la palabra, pero por decirlo de alguna manera, fue un autoatentado de la propia república contra su propio régimen, y que le regalaron el poder a los republicanos, que después esto hicieron, pues lo que hicieron. Y después, claro, aquello cambió porque las elecciones del 33 las ganó la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, y la ganó precisamente por la ley de acervo que Azaña copió de Mussolini, la ley de acervo de Mussolini, en donde una mayoría mínima se convertía en una mayoría aplastante. Entonces, por ese cambio de leyes, eso favoreció a la CEDA en el 33 y perdieron las elecciones. Después fueron al 34 porque precisamente la CEDA, que ganó las elecciones, y por maricomplejismo, porque la derecha es maricomplejines, siempre, menos Franco, toda la derecha en España ha sido maricomplejines, menos Franco. Quiero decirlo así, es la verdad. Y ganaron las elecciones y renunciaron al poder. Y decían, ay, es que no es momento. Ay, hemos ganado, ay, pero que no es momento. Ahora vamos. Y tuvo que gobernar el masonazo del régimen, que era el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, que estaba también en su partido Diego Martínez Barrio, que era el masón, por masonazo, el masón grado 33, que era de la Gran Logia Española, el presidente de la Gran Logia Española, y que también, cuando llegó el 34, pactaron con la CEDA, porque iba a entrar la CEDA, esos cinco diputados del Congreso, o sea, esos 5 escaños que le permitían formar gobierno, que eran 5 ministros que querían entrar en ese gobierno de Lerroux, porque ellos habían ganado las elecciones en el 34, entonces legítimamente podrían entrar en ese gobierno porque la habían votado, de hecho habían ganado las elecciones, y entraron efectivamente en el gobierno, y eso fue el causus belli para que se sublevase en Asturias y en Cataluña el PSOE y la Esquerra, y los anarquistas también, y los
comunistas en Asturias, porque fue un golpe de Estado planeado para toda España. Entonces esto se lo decían, porque es que es muy curioso, porque ha hablado antes de la Iglesia Católica, que fue porque en la Segunda República ha sido un régimen, digamos, masónico. De los 473 congresistas o diputados, 151 eran masones y estaban en todos los partidos, estaban distribuidos prácticamente en todos los partidos. Y de hecho, la CELA, cuando entró en el gobierno de Lerroux, el masonazo, pues entró en el gobierno, y cuando entró en el gobierno les decían, el Vaticano le llamaba la atención a la CELA, porque la CELA, si se parece a algo en Italia, por supuesto al Vaticano, es la democracia cristiana, pero no al fascismo, como decían con el casus belli, ese falso para ir contra la República, contra el gobierno legítimo de la República. No es el fascismo, es el Partido Popular Italiano, de Luigi Sturzo, la democracia cristiana, es el más parecido italiano que tiene la CEDA con partidos de allí. Y entonces en el Vaticano le llamaban la atención, le decían, pero ¿ustedes qué están haciendo pactando con los masones del Partido Radical? O sea, es que aquí, sí, la Iglesia, la Segunda República era muy anticlerical, pero los que eran más masones que nadie, Diego Martínez Barrio y Alejandro Lerroux, pues pactaron con el Partido Católico, que era la CEDA. Así que aquí las contradicciones, porque sí, la Segunda República fue un batiburrillo de partidos políticos unos contra otros, en una batalla ideológica tremenda que desembocó en la guerra civil, pero también está la cuestión de la masonería y la cuestión del catolicismo. En fin. Muy bien, pues si alguno les suscita en los últimos comentarios algo que quiera apuntillar en el último momento, esta es su vez, y si no, pues no, nos vamos despidiendo. Chicos, si queréis decir algo. No, el tema del catolicismo, que es lo siguiente, había una tradición entre los republicanos españoles anticatólica que ya venía del siglo XIX. Los republicanos, que eran unos partidos, eran banderías alrededor de una persona, de un líder, pero una de las pocas cosas que tenían en común todos era el ser anticatólicos. Entonces, efectivamente, el tema del catolicismo, los artículos 26 y 27 de la Constitución, fue, en palabras de Ortega y Gasset, el cartucho detonante. El cartucho detonante, así, en términos absolutos. El cartucho, bueno, no, él lo dijo, varios cartuchos detonantes, ¿no? Pero sobre todo, quien interpreta esto es fundamentalmente el tema religioso. Es el tema religioso, es decir, de repente la mitad de la población no reconocía como legítima una constitución que a ellos los dejaba marginados de la vida pública y social. Entonces eso eso tiene un fumus de tipo masónico o lo que sea, que es la herencia esa de las banderías republicanas que vinieron desde el siglo XIX, porque la otra cuestión, y ya cierro esto, es que en realidad el 14 de abril del 31 en España solamente había dos partidos reales. Aparte, bueno, de Esquerra Republicana se acaba de funcionar, el partido de formar, un año tenía, así, el Partido Radical Socialista tenía un año, es decir, y solamente existía el partido de Lerroux, que tenía 20 años o 20 y tantos años, y el Partido Socialista. Republicano del régimen. Eso era el Partido Republicano del régimen. Entonces, ya estaban muy desigualmente repartidos por España. Por eso, el que los republicanos hayan ganado ¿cómo se llama?, en las grandes ciudades, era que eran los únicos sitios donde tenían implantación. En los municipios, la inmensa mayoría del territorio nacional de la población era zona rural en España. Y ahí ni la UGT del campo tenía fuerza, la empezó a cobrar a partir de los decretos del gobierno provisional del ministro de Trabajo Largo Caballero. Fue lo que le dio una fuerza enorme y condicionó la evolución de Largo Caballero y de la UGT, y el Partido Radical estaba también más bien en las grandes ciudades, aunque también en otros pueblos, pero no tenían una masa suficiente
para poder imponerse lo que sea, tuvieron que aliarse entre ellos. Y después, como era una situación tan inestable, era lo que yo decía antes, que cuando van a tratar el anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Jurídica en el Gobierno, lo contó en varios sitios, en varios discursos que dio Alcalá Zamora, diciendo que no había forma de ponerse de acuerdo. El Gobierno provisional. Y además insistían que cuanto más importante y más relevante era la cuestión, más difícil era de ponerse de acuerdo. No había una mayoría clara, ni a favor ni en contra. Todos estaban enfrentados porque cada uno quería tener su visión particular de ese problema. María Rodríguez. Y otra última. El sistema electoral que mencionó, uno de vosotros mencionó el sistema electoral. El sistema electoral, que es otro de los mitos de la Segunda República, es la democratización, la supuesta democratización de España. Frente al régimen caciquil de la monarquía, ellos van a traer una democratización. ¿Y qué significa eso? Tienen la misma ley modificada por el decreto de convocatoria de las elecciones de junio. Unas pequeñas modificaciones que consisten, primero, desaparecen los distritos uninominales y se crean distritos provinciales, pero, y ahí está la cosa, primero, el que no tenga el 20% no sale elegido. Fijaros, en términos actuales, lo que significa. El que no tenga el 20% no puede salir elegido. Era para propiciar las coaliciones. ¿Por qué? Porque todos esos partidos no tenían, si se presentan aislados, no van a tener ningún resultado. Era imposible que tuviesen ningún resultado. Entonces, el segundo paso que dan, el que tenga la mitad más uno de los votos, la mayoría, porque el resto puede estar repartido. El que tenga la mayoría por un voto lleva 3/4 partes de los diputados. Y el segundo lleva 1/4 de los diputados. De tal forma que el número de diputados en ningún caso es proporcional al número de votos obtenidos. Es decir, era mucho peor el remedio que la enfermedad de la ley de 1907, me parece que era la ley electoral de 1907. Bueno, y corto ya porque si no me embalo mucho. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un digno y meritorio, ¿no?, teatro crítico en torno a este 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Espero que, como sin vacuna, aguantemos 10 años más para hacer el 100 aniversario. Sí, esto trae cola, porque claro, están celebrando el 90 aniversario. Pero ahora, dentro de 10 años será el centenario, y tendremos después, en el 2036, el centenario de la Guerra Civil, en el 2039 el centenario del fin de la Guerra Civil. En fin, aquí va a ser, esto trae mucho. Pero estas cosas, por ejemplo, como que estoy recordando estos que pasan por la calle, que se llaman la marea, no sé qué, que van con la banderita de la Segunda República, ondeándola por la calle, manifestándose. Esto no lo quieren ellos. Yo creo que nadie quiere la Tercera República en el sentido de un cambio del orden. Todos quieren seguir el mismo orden con otro nombre. Quieren la Segunda República en realidad. ¿La Segunda República qué? Claro, lo que pasa es que aquello fue una tragedia y esto es una parodia. Ya, pero es que yo creo que en realidad los españoles, ni los que mandan, ni la izquierda, ni la derecha, desean una Tercera República. Lo que desean es proseguir el chiringuito actual, que es lo que le da los dividendos, es decir, el poder actual, que ya lo tienen. ¿Para qué quieren otra cosa? Una pequeña precisión. Sería la Quinta República. La tercera empezó el 18 de julio por la tarde con el reparto de armas. Se rompió la legalidad formal, se rompió con un poder material. Y la cuarta es el gobierno de Casado en marzo del 39. Es la Cuarta República. Pero formalmente, otra ruptura. ¿Qué? Pero formalmente no instauraron ninguna república que se llamase Tercera República ni Cuarta República. Ese es el mito oscurantista. Es decir, se oculta eso. Se oculta que hubo una ruptura. Claro. Tú repasa lo que dicen los historiadores de lo que ocurrieron los días 18, 19 y 20 de julio en Madrid. Y dicen, bueno, el libro de Clara Campoamor,
la Revolución Española vista por una republicana. ¿A qué se está refiriendo? A eso que pasó. A la segunda del 31 al 36, hasta el 18 de julio. ¿Qué? ¿Del 36? No. La Revolución Española es lo que pasó. Léete el libro de Clara Campoamor. Lo que pasó a partir del 18 de julio en Madrid. Y Tagüeña lo dice también, copiando a Clara Campoamor. Dice lo mismo. Es decir, desapareció Tagüeña cuando venía de reprimir aquellos cuarteles que estaban, me parece que era en el sur de Madrid, que se habían levantado, venían de reprimirlos, cruzó todo Madrid andando en dirección a su casa y dice, oí por la radio las noticias y me di cuenta que la República había desaparecido. Sí, era otra cosa. Dice Tagüeña. Es eso. Desapareció. La Revolución Española es lo que ocurrió en Madrid entre el 18 y el 20 de julio de 1936. Bien. Es eso, que no se quiere reconocer expresamente, expressis verbis, pero hablan una revolución social, una revolución. Eso es, la formalidad constitucional se rompió, se intentó mantener la apariencia con el gobierno Giral, pero la realidad material era totalmente distinta. Y después con la Unión Soviética, los soviéticos les asesoraban y decían, no, vosotros no digáis que vais por el comunismo y nada, ustedes hay una república burguesa homologada a las que hay en Europa. No. Porque si tienen las potencias europeas y no van a ayudar a la república. Claro, es la opinión pública internacional. Lo dice Clara y lo dice Tagüeña. No, si Todos lo dicen. Stalin le llamaba la atención a Largo Caballero. Le decía, modérese. No diga tontería que me hable del comunismo ni de la dictadura del proletariado ni nada. Tú sigue hablando de la república. Y era el gran camuflaje que decía Bolotén. Es eso. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Este día por la tarde. Que os cuidéis mucho, que os vacunéis o no os vacunéis, pero que nos veamos lo antes posible. Bueno. Y si no es en Oviedo, nos desplazamos a donde estéis. Bueno, hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego, José María. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás aquí? ¿En una cámara secreta? La habitación del pánico. No, ya estamos todos, Mario la Borra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Bien. Bueno, ¿todos bien? ¿Estáis bien? Fenomenal. La María no la veo yo. No. María es incógnito. Es la tercera persona, es singular. Es la Santísima Trinidad. Bueno, María, un abrazo. muchas gracias. Chicos, cuidaros mucho. Venga, cuidaos bien. Otro día. Chao.